Bienvenidos a todos. Hoy vamos a resolver un ejercicio de un reticulado similar al puente negro que se ubica en Santa Fe, puente ferroviario. Bueno, para arrancar tenemos que tener en claro los dos tipos de apoyo que se explicaban en estos puentes de acero. Tenemos por un lado el apoyo articulado sobre rodillos múltiples, que su esquema sería un triángulo con rodillos a una superficie, y que como reacción de vínculo solamente restringe el desplazamiento vertical. Imaginemos que es el apoyo en el punto A, entonces se llamará RAZ por la ordenada Z. Luego, por otro lado, tenemos el apoyo articulado fijo. No restringe el desplazamiento horizontal también y el vertical. Por lo tanto, al restringir esos dos grados de libertad, tendremos dos reacciones de vínculo: una reacción de vínculo vertical y una reacción de vínculo horizontal. R, llamemos B, RBZ y RBX. Muy bien. Estos apoyos están ubicados en cada extremo del puente, aquí y aquí. Por lo tanto, el libro Hibeler propone esta estructura tridimensional, realizarla en 2D, es decir, hacer un plano acá y llevarlo aquí abajo, llevarlo al siguiente problema. Por lo tanto, podemos ver la relación de la realidad con un esquema y viceversa, de un esquema a la realidad. Este es un reticulado del tipo Pratt y nos piden determinar la fuerza en los elementos LK, vamos a ir marcándolos, en los elementos LK sería este elemento, KC este elemento y CD. Es decir, tenemos que encontrar las fuerzas internas de esos miembros. Tenemos que establecer si estos elementos están a tensión, sería atracción para nosotros, son traducciones, tracción y tensión para este libro es lo mismo, o si están a compresión. Muy bien. Para ello, lo que vamos a hacer es realizar una sección que corta estas 3 barras y únicamente a 3 barras. ¿Para qué? Para aislar una parte. Nosotros sabemos que toda la estructura está en equilibrio. Por lo tanto, si yo aíslo una parte, por ejemplo esta parte de acá, también va a estar en equilibrio. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos por un lado aquí un apoyo fijo que restringe 2 grados de libertad, la vertical y la horizontal. Y por otro lado tenemos un apoyo móvil, RGZ. Bien. Como verán, no hay cargas en el sentido horizontal, únicamente tenemos estas 3 cargas en el sentido vertical. Por lo tanto, RAX sería igual a 0. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestra parte de la estructura que vamos a analizar. Podemos elegir esta parte o podemos elegir esta otra parte. Con las dos va a salir. Nosotros vamos a elegir la primera parte seleccionada. Bien, aquí ya he dibujado el diagrama de cuerpo libre y vamos a rellenarlo con las fuerzas que actúan en esa parte de la estructura. Tenemos en el nudo A la reacción, que ya la vamos a determinar, RAZ. Ya determinamos que RAX vale 0. Acá la dejamos como nula.
haremos los cálculos. Luego las cargas tenemos aquí en B 20 kilonewtons y en C tenemos 30 kilonewtons, ambas verticales. Luego, como esfuerzos internos, tenemos LK, la normal LK, que no sabemos si es atracción o compresión, por lo tanto la plantearemos a tracción saliendo del nudo, normal LK. Luego, normal CK, saliendo del nudo, también atracción, y normal CD. Muy bien. Nosotros pudimos aplicar este método porque las tres fuerzas no concurren en el mismo punto. Es decir, NSK concurre acá y concurre acá. Este punto es en común, pero NSD no pasa por ese punto de acá. Por lo tanto, puedo aplicar el método de las secciones. No tengo tres fuerzas concurrentes. Nosotros tenemos que entender que solamente tenemos tres ecuaciones en nuestro sistema para resolver: la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 y la sumatoria de momento respecto a un punto arbitrario igual a 0. Tenemos esas tres únicas ecuaciones, por lo tanto no podemos tener más de tres incógnitas en nuestros ejercicios de isostática. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es resolver. Primeramente necesitamos conocer R a Z, es decir, tenemos que encontrar el equilibrio externo de nuestra estructura para luego concentrarnos en el equilibrio interno de la estructura. Muy bien. Para hacer el equilibrio externo voy a hacerlo acá apartado. Primero empezaré con lo que ya habíamos hablado, la sumatoria de fuerzas en X, positivo hacia la derecha, yo lo tomo. No tenemos ninguna, es decir, solamente tenemos RX y sabemos que debe ser nula porque hay equilibrio. Por lo tanto, la reacción es igual a 0. Luego, pasemos a tomar momento. Momento respecto a un punto, por ejemplo, al punto A. Al punto G, así ya tenemos el valor que queremos, al punto G. Respecto a G, positivo en sentido horario, y lo que haremos será, bien, respecto al punto G, tenemos que ver qué fuerzas realizan momento respecto a este punto. Por lo tanto, no tienen que pasar por ese punto, porque si no, no habría brazo de palanca. Empecemos de izquierda a derecha para seguir un orden. RX vale 0 y encima pasa por esa línea, pasa por el punto. No genera en ningún momento ni aunque tuviese un valor. En cambio, RZ sí tiene un brazo de palanca, que es la luz del puente, que son los 12 metros. Por lo tanto, tenemos que RAZ positivo, porque respecto al punto G, RAZ tiene este giro, sentido positivo según nuestro convenio. RZ por 12 metros. Luego, tengo las cargas 20 kilonewtons en sentido antihorario, por lo tanto negativo, menos 20 kilonewtons por el brazo de palanca son los 10 metros, menos 30 kilonewtons por el brazo de palanca, que será 4, 6, 8, menos los 40 kilonewtons por el brazo de palanca, que es 6. Si me equivoco en algo, avísenme. Luego, todo esto, como el sistema está en equilibrio, debe ser igual a 0. Y las unidades acá serían kilonewton por metro. Muy bien. Despejando,
nos quedaría que RAZ es igual a 20 por 10 más 30 por 8 más 40 por 6 dividido 12 metros acá, kilonewton por metros aquí, se cancelan el metro con el metro, quedándome solamente kilonewton. La unidad es correcta porque estamos hablando de una reacción, una fuerza. Por lo tanto, RAZ tiene un valor de 56,67 kilonewton hacia arriba. Al ser positivo este valor, no hay que corregir el sentido de la fuerza, es decir, que la que hemos planteado es correcta. Planteamos hacia arriba. Muy bien. Nosotros podríamos hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Z para despejar la otra incógnita que es RGX, pero no es necesario para nuestra resolución, como planteamos aquí, por lo tanto no lo realizo. Bien, volvamos a nuestro ejercicio, a lo que nos pide. Bien, ya que determinamos que toda la estructura está en equilibrio, por lo tanto una parte de la estructura va a estar en equilibrio. Si todo está en equilibrio, entonces solamente una parte va a estar en equilibrio. Si yo corto, que es lo que hicimos acá, aparecerán los esfuerzos internos que sufren los miembros de esta estructura. Bien, ya que están en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en el eje Z, positivo hacia arriba, será igual a 0. En este caso tenemos la reacción en Z, que ya conocemos el valor, podemos colocarle ya su valor, 56,67. Tenemos 56,67 más NCK igual a 0. Disculpen, menos 20 kN de la carga menos 30 kN de la carga igual a 0. Por lo tanto, despejando, todo esto son kilonewtons. Despejando, NCK queda igual a menos 62,23 kilonewton. ¿Y qué quiere decir este signo negativo? Disculpen. Menos 6,67. ¿Y qué quiere decir este signo negativo? Que está a compresión, porque nosotros inicialmente planteamos que estaba en atracción, y el signo negativo significa que nos hemos equivocado con el planteo. Por lo tanto, es a compresión y iría hacia abajo. Es decir, igual a 6,67, pero en vez de hacia arriba, ya lo corregimos en el dibujo, es hacia abajo. Muy bien. Ahora vamos a plantear, tenemos las incógnitas NLK y NCD. Vamos a plantear una sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en el punto C, positivo en sentido horario. Muy bien. Tenemos que ver qué fuerzas realizan momento respecto a ese punto C. Por ejemplo, RAZ si realiza, tiene este sentido positivo, brazo de palanca 56,67 por 4 metros de brazo de palanca.
Luego, la carga de 20 kN también realiza en sentido negativo, sentido anterior, menos 20 kN por su brazo de palanca, que son 2 metros. Y luego, la carga de 30 kN no, porque pasa por el punto, es decir, esta carga no realiza porque no tiene brazo de palanca. Tampoco NSK, porque tiene brazo de palanca 0, pero sí NLK, en sentido positivo, con un brazo de palanca NLK, con un brazo de palanca de 3 metros. Y NSD tampoco tiene momento con respecto a ese punto porque pasa por el punto de esa fuerza. Muy bien. Esto es igual a 0. Entonces, despejando, tenemos que NLK es igual a menos 62,23 kN. Esto es de vuelta a compresión. ¿Por qué? Porque NLK aquí arriba la planteamos también a tracción, como siempre hacemos esto. Por lo tanto, si es negativo significa que está mal planteado, es al revés. En vez de salir del nudo va a entrar NLK. Y su módulo de fuerza es 62,23. Bien. Y por último nos faltaría NCD, que podemos realizar la última ecuación que nos queda, sumatoria de fuerza en el eje X, positivo hacia la derecha, igual a 0. Entonces, tenemos NCD positivo hacia la derecha, menos, porque va hacia la izquierda en NLK, menos 62,23 kN, si esto igual a 0. Entonces, NCD es igual a 62,23 positivo, por lo tanto es atracción. Muy bien. Tendríamos ya la respuesta del ejercicio. Tenemos que correcto el sentido que propusimos acá, y vale 62,23, que era obvio porque son entre NLK y NCD las únicas fuerzas horizontales. Por lo tanto, tenemos que el miembro CD, este miembro trabaja a tracción, mientras que el miembro CK trabaja a compresión y el miembro LK trabaja a compresión. Ahí podemos notar, bueno, es algo importante lo que voy a decir, que esto se da debido a las cargas, a cómo están dispuestas las cargas. Tenemos cargas verticales en los nudos inferiores de la estructura. Por lo tanto, este comportamiento es debido a esas cargas. Si nosotros cambiamos la configuración o el tipo de cargas, va a cambiar cómo se comporta la estructura. Bien. Y vemos que tienen el mismo valor las partes superiores e inferiores, mientras que los montantes, son los miembros verticales, tienen valor bajo. Se exigen menos que el cordón superior e inferior. Detalles. Bueno, y para corroborar que lo que hicimos es correcto, lo que vamos a hacer es una verificación, que, como en todo ejercicio de estática, si toda la estructura está en equilibrio y nosotros ya resolvimos las incógnitas, vamos a tomar momento respecto a otro punto, sumatoria de momento, por ejemplo respecto al punto
A. Y veremos si la pregunta ¿es igual a 0? Debería ser igual a 0. Vamos a corroborarlo. Si no, hay algún error en los cálculos anteriores. Tenemos respecto a, de izquierda a derecha mover las fuerzas. Vamos a hacer respecto a. Tanto su reacción en ninguna de las dos genera momento. Sí, los 20 kN en sentido horario, por lo tanto positivo. 20 kN por 2 metros. Más 30 kN por 4 metros. Luego vemos arriba NLK en sentido antihorario sería menos 62,23 por 3 metros de brazo de palanca. Es decir, acá este brazo de palanca 3 metros, sentido antihorario. Tenemos NSK que vale 6,67 en sentido horario, más 6,67 por 4 metros. Y NSD no genera brazo de palanca porque su línea de acción pasa por el punto A. Por lo tanto, haciendo estas cuentas, nos da igual a 0,01, que esto es igual a 0. Por lo tanto, verifica. Y podemos estar tranquilos que las respuestas son correctas. Hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Y un saludo bien grande. Adiós.